Señoras y señores, buenos días. Estamos en el día miércoles 17 de marzo del 2021. Una mañana fría también amaneció en este día en la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura. Hoy no vamos a hablar de política, vamos a descansar un poco. Ya está en ciernes la campaña para la segunda vuelta electoral. Hoy vamos a hablar de cultura, de arte, de libros, en fin. Está con nosotros Valeria Guzmán Pérez, escritora ecuatoriana. Ella tiene un proyecto denominado Mujeres al Oído, un proyecto de producción de audiocuentos. Valeria, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Jaime. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá. Qué gusto saludarle y disculpas por la demora. Eh, Tenemos que preguntarle de qué se trata este proyecto de producción de audiocuentos. Mujeres al Oído, por favor. Sí, Mujeres de producción de audio. Bueno, tenemos algún inconveniente con el internet en este contacto con Valeria Guzmán Pérez. Ojalá ya se normalice. Hasta mientras les contamos que Mujeres al Oído es un proyecto de producción de audiocuentos. Se están produciendo estos cuentos, dos por cada mes. Bueno, me parece que tenemos ya la conexión a un programa de internet, gajes del oficio. Valeria, le vamos ahora sí. Sí, perdón, quién sabe, no sé qué sucedió, pero bueno, ya ves, esto es un volado, ¿no? A veces funciona, a Sí. veces no. Sí, te decía que este es un proyecto de producción de audiocuentos sonorizados, explícitamente de narradoras ecuatorianas, que como tú mencionas, van a salir 2 veces al mes. El primero ya apareció el día 8 de marzo, es Labios Rojos de Gabriel Alemán, que ustedes ya pueden encontrar en nuestros canales de YouTube, SoundCloud y Spotify. Está liberado de manera gratuita para que tengan acceso, si gustan, para escucharnos. Ujú. ¿Cuál es la propuesta? Es una forma diferente de conocer los textos, escuchando, así, esa es la idea, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, el audio o la voz es un soporte, al igual que lo es el papel, el libro, ¿no? Digamos, son experiencias distintas de vivir la literatura en este caso. La propuesta era llevar estas obras literarias de autoras nacionales que además están tomando una gran importancia a nivel internacional, pues llevarlo a más gente, hacer de esto una experiencia distinta. Muy bien, son ocho mujeres autoras ecuatorianas, escritoras, ¿no? Así es. Cuéntame cómo se unió este grupo, cómo se seleccionó. Sería interesante conocer, ¿no, Valeria? Sí, bueno, de hecho nosotros, digo nosotros porque somos un equipo de producción, que estamos trabajando con la Parada Producciones y algunas personas de redes para lograr este proyecto. Empezamos a pensar cómo podríamos generar un proyecto de cultura para que la gente tuviera acceso a los cuentos de estas autoras. Entonces se nos ocurrió este formato de audio, que además ahora está acompañado por video en YouTube, y tiene subtítulos, porque también hemos pensado en las personas sordas, digamos, si una persona sorda quiere pues ver el video y leer los subtítulos, puede hacerlo. Y bueno, también si una persona ciega, digamos, quiere tener acceso, puede escucharnos, ¿no? Entonces, estamos cubriendo una amplia franja también de la población. Eso es interesante. Sí, entonces, bueno, ¿cómo seleccionamos a las autoras? En realidad tiene que ver con el conocimiento que tenemos respecto a la obra de estas autoras. Hemos tratado además de no solo poner autoras muy reconocidas, sino algunas que empiezan a tener un perfil muy interesante y combinar los cuentos de estas autoras con los de otras más conocidas
para que entre ellas se vayan, digamos, apoyando esos cuentos, ¿no? Que las más conocidas traigan un público para las que no son tan conocidas. Y bueno, ahí hemos hecho un juego. Tenemos un editor de contenidos, que es Santiago Vizcaíno, que es editor de la Universidad Católica. Y bueno, obviamente es una persona con bastante conocimiento de literatura ecuatoriana y entonces con él hemos trabajado con base en la elección de los textos y sugerencias de los textos que podíamos elegir. Y también, bueno, tiene que ver la selección de los, perdón, es que me distraigo porque tengo mucha resonancia. La selección de los cuentos también tiene que ver con la extensión. Porque no podíamos elegir cuentos tan largos, ¿no? Hay cuentos que son larguísimos, no se puede tomar en leer Sencillo, un una resumen, hora. ¿no? Cuentos cortos, para Sí, que, hemos tratado de que sean unos cuentos de entre unos 5 minutos y 20 como máximo. claro, porque hay que tomar en cuenta el grado de concentración de las personas, que no pasa de allá de 5, 3, 5 minutos, 8, como máximo. Pasado ese tiempo ya, las personas, los jóvenes, se distraen. Entonces, la idea son narraciones grabadas por una voz femenina. ¿Por qué por una voz femenina? Claro, bueno, la idea es una provocación, ¿no? El proyecto se llama Mujeres al Oído justamente por eso, o sea, son 8 narradoras ecuatorianas, pero narradas también por una voz femenina, que en este caso es mi voz. Tomamos esa decisión por varios motivos. Una tiene que ver con crear una unidad estilística entre los audios, porque pues es una producción, ¿no? O sea, hay un sumo cuidado. Nosotros pasamos bastantes horas para grabar un audio, lo editamos, metemos toda la sonorización, es toda una logística. Hubiéramos podido, por ejemplo, pedirles a las autoras que ellas grabaran esto en su voz, pero sí es un trabajo, ¿no? Es un trabajo intenso, entonces imagínense, hubiéramos tenido que a cada autora ponerla y a leer unas 5 horas y hubiera sido muy extenuante y habría sido una voz, otra voz, entonces intentábamos crear un estilo, tener una misma voz, por eso también las historias son cortas, para que no se vuelva monótona la narración, o sea, queríamos que fueran historias que aguantaran con una narración de una sola persona o de una sola voz femenina, ¿no? Entonces, como le comento, o sea, hemos pensado en varias cuestiones para hacer esta producción. Entonces, Valeria, la idea era probar que si se puede hacer una producción en otro formato, ¿no? Bueno, sí, digamos, esto, bueno, en realidad es algo no tan nuevo, pero tampoco tan viejo, ¿no? Digamos, a pesar de, digamos, el fonógrafo, radionovelas, un conjunto de productos que aparecían hace algunos años, los audiolibros como tal empezaron a aparecer más o menos en el año 2000. Me parece que fue Stephen King quien grabó una novela en su propia voz y eso se volvió un éxito. O sea, creo que tuvo que le compraron como 1,5 millones de personas el primer día que él hizo este lanzamiento y eso que le compraron a $1, ¿no? Imagínese la gran repercusión que tuvo. A partir de ese momento yo creo que hubo una especie de eclosión y ahora hay muchas personas que inclusive en su casa se graban con su celular, se graban leyendo, abren sus canales de YouTube o sus canales de Spotify y suben estos audios. Me parece una dinámica muy interesante. He visto que es gente que también tiene un conjunto considerable de seguidores. Pero bueno, en este caso es un poquito más trabajado porque, como le comento, nosotros tenemos todo un proceso de producción. O sea, queríamos que esta producción fuera lo más profesional posible, que los audios fueran muy limpios. De buena calidad. Claro, Y, y que busquen tener mayor alcance, porque un poco como que los libros no están precisamente al alcance de todo el mundo. Ciertas élites nomás que tienen la posibilidad de comprar o adquirir los libros. Por eso surgen estas alternativas, Valeria. claro, y más allá, querido Jaime, más allá, porque inclusive muchas de estas autoras, a pesar de que son muy reconocidas, hay libros que publicaron hace años y que no hay una nueva edición. Entonces, ¿cómo, si tú eres lector y quieres tener acceso a esto, cómo le haces para conseguir estos libros, no?
tienes que hacer malabares. Es decir, estas ediciones ni siquiera están a la mano de todo el mundo. Entonces la pregunta era, bueno, si estas autoras están en auge, ¿cómo le hacemos para que lleguen a más gente de una manera más inmediata, más accesible? Porque ahora mismo, pues estos cuentos están libres. Tú entras al canal de Mujeres al Oído en YouTube y escuchas. Y como tú dices, ¿no? También hemos tenido una grata sorpresa porque nosotros llevamos conteos estadísticos, obviamente, de todo el proceso de difusión que hacemos. Y lo que hemos visto es que quien más nos sigue y nos escucha son jóvenes entre 18 y 25 años. Entonces, esto hace bien interesante esta franja de público, porque lo que esperamos nosotros, o sea, somos bien soñadores, lo que esperamos es que, como pasa cuando vas al cine y ves una peli de un libro y dices, ay, quiero leer ahora el libro, pues escuchen el audio y digan, ay, queremos leer ahora el libro de estas autoras. ¿Será que, Valeria, hay gente que prefiere escuchar a leer, le resulta más fácil que el mensaje le ingrese por el oído, por ese sentido, antes que leer como que le resulta un poco más cansón, la lectura le da sueño, en fin, ver un libro de 200 páginas, de 100 años de soledad, no sería mejor hacer a cuento para que el mensaje sea más perceptible, puede ser? Claro, me encantan estas cosas que dices, porque además me acuerdo de Alicia en el País de las Maravillas, es uno de mis cuentos favoritos. Eh, y ella se queda dormida al inicio, ¿no? Porque está leyendo esta historia que no tiene dibujos Claro. y se queda dormida. Sí, mira, y yo creo que más allá, yo creo que hay personas que son mucho más auditivas, que tienen una sensibilidad y una capacidad de captar a través del audio más que de la lectura. Como yo decía de inicio, son soportes diferentes, pero también hay que pensar que en la historia de la humanidad, las grandes narraciones empiezan por ser orales. Los sistemas de escritura son posteriores. De hecho, el 90% de las lenguas del mundo no tienen sistemas de escritura, son profundamente orales y eso, desde una perspectiva mía, porque yo he reflexionado mucho sobre este tema últimamente, creo que impacta mucho a la evolución del cerebro humano el hecho de escuchar historias, escuchar, porque es uno de los primeros estímulos y acercamientos al lenguaje que nosotros tenemos desde que estamos en el mundo, ¿no? Entonces, este acercamiento que puede dar la voz a una historia es diferente, es particular. La manera de llegar a un ser humano a través del oído es distinta a cómo se llega a través del libro, ¿no? Creo que ambas son valiosas y también creo que ambas son distintas. Los textos, Valeria, adquieren otro matiz precisamente cuando se leen en voz alta. Recordamos, y lo dijo Valeria, antes en los años, claro, no nacía todavía, en los años 70, 60 había estas radionovelas, ¿no? Desde Chucho Roto, de Calimán, que tenían una gran atracción, no había televisión. Entonces, la gente se reunía alrededor de un radio para escuchar las historias contadas sobre estas novelas, estas radionovelas, en fin, que también tienen algo que ver con el cuento. Por lo tanto, allí está la oportunidad, este filón que tienen ustedes para aprovechar y contar cuentos que tal vez pasaron desapercibidos y que adquieren otra dimensión, precisamente cuando se escucha en la voz de una mujer. Bueno, nosotros esperamos eso, le estamos apostando a eso, estamos muy emocionados. Quiero decir también que hemos tenido, por lo menos en esta primera semana, desde el lanzamiento, muy buenos resultados. Nos han escuchado bastantes personas en YouTube, bastantes más en Spotify. Más o menos llevamos ya unas 700 reproducciones entre los dos medios. Y esto solamente en lo que nosotros podemos contar. Afortunadamente, algunas radios nos han ofrecido su ayuda y nos están retransmitiendo. Y son radios con un alcance bastante amplio en provincias como Esmeralda, San Lorenzo. Estamos haciendo convenios con una radio en Sucumbíos, con otra en Tungurahua y Cotopaxi. Aquí en Quito nos está retransmitiendo Radio La Calle. Entonces, esto es una alegría, porque aparte de estos soportes digitales en los que nosotros habíamos pensado para difusión,
nos están haciendo difusión ahorita radios. Entonces, eso nos da un alcance ya prácticamente a nivel nacional y eso nos alegra muchísimo. O sea, no podemos saber ni medir cuántas personas nos van a escuchar, pero seguro que serán muchas. Ya, ¿y cuál es el mecanismo para reproducir estos cuentos? ¿Tiene un costo o cómo es? Porque es importante que se difundan estos cuentos, Ya. porque ahora la tecnología sí lo permite, ¿no? Ahora usted se baja un video de YouTube ya sin necesidad de tanto trámite. Claro, bueno, yo le recomiendo que se baje los videos de Mujeres del Oído. Sí, Claro. como les comento, esto es gratuito, está abierto al público y es verdaderamente una actividad pues sin fines de lucro, entonces Claro. ahí está, para que tengan acceso. Sirve para radio, porque tenemos una expectativa, una radio vía streaming, Radio Colosal. Entonces, por allí también podríamos canalizar para pasar permanentemente, o cada hora, cada 2 horas, no sé, estos audios de cuentos, ¿no? Sería interesante que nos pongamos de acuerdo o cómo hacemos para bajarlos. Claro, querido Jaime, bueno, yo estoy agradecidísima porque, como te comento, entre más personas nos escuchen, Claro, mientras en más medios estemos, pues es muchísimo mejor porque cada radio, cada canal tiene su público. Entonces, para nosotros es un súper apoyo y un apoyo muy valioso. Claro que sí nos ponemos de acuerdo y nosotros encantadísimos de que nos ayuden de esta manera. correcto. ¿La pandemia causó el desarrollo de estas iniciativas o ya estaban ustedes pensando en realizar estos cuentos que son grabados? Pues la pandemia lo potenció porque el IFISI, que es el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, convocó a concurso para algunos proyectos culturales. Y nosotros estábamos pensando qué podíamos generar, como te comentaba al inicio, para difundir estos cuentos. Y justo pensando en todo esto, en los audiolibros, en las radionovelas, en estas posibilidades que tenemos ahora con los canales de YouTube y todo esto, pues dijimos, es nuestra oportunidad, generemos este proyecto y a ver si nos sale. Y nos salió, ¿no? Nos salió, Qué bueno. afortunadamente. Claro, y la recepción ha sido buena. ¿Cuál ha sido precisamente esa respuesta, el feedback de la comunidad? Sí, bueno, como te comento, por lo menos en la parte que nosotros podemos medir, en estos primeros 8 días, pues hemos tenido unas 700 reproducciones, hemos estado más o menos rastreando, tenemos en promedio unas 80 reproducciones y esto ya se está volviendo orgánico. O sea, tú pensarías, bueno, porque era el primer día, todo el mundo lo escuchó o esto, pero yo he estado dando seguimiento y veo que tenemos ya una cantidad de público que diariamente está ingresando a escucharnos, ¿no? Entonces, pienso que sí es exponencial, que vamos a tener todavía mejores resultados. Como te digo, hemos salido con el primer cuento. El próximo cuento sale el día 25 de marzo. Así que sospecho que entre más cuentos vayan saliendo, también más gente se irá adscribiendo al proyecto. Y estos cuentos son inéditos, de autoras ecuatorianas. No todos, algunos de ellos, como te comentaba. O sea, estos cuentos están incluidos en los libros de cuentos de cada una de estas autoras. Por ejemplo, Labios Ya. Rojos de Gabriela Alemán está en un libro que se llama La muerte silba un blues. Y este audiocuento pues es un producto derivado de ese texto que está publicado de hecho por Random House. Es decir, ¿y los textos que ustedes han seleccionado son de autores de diferentes épocas o son autoras contemporáneas? Son autoras contemporáneas, ¿sí? Todas, como te comentaba al inicio, o sea, todas ellas están trabajando ahora mismo su obra y están teniendo muy buena repercusión a nivel internacional. Entonces yo pensaba, bueno, o sea, si estas autoras son valoradas a nivel internacional y son reconocidas, ¿por qué no nosotros hacer algo para que se les reconozca también internamente? O sea, para que nuestra gente tenga acceso a ellas, aunque sea un acercamiento a ellas y conozca su obra, puesto que ellas le están dejando el nombre de este país muy en alto también, y eso hay que reconocerlo. Eso es bueno. ¿Dónde les encontramos al proyecto Mujeres al Oído? ¿En dónde se les Ya, encuentra? ¿En YouTube? qué Por chévere. favor. Bueno,
Nos pueden buscar en nuestras redes, estamos en Facebook como Mujeres al Oído, estamos en Instagram también como Mujeres al Oído, estamos en nuestros canales en YouTube como Mujeres al Oído, en Spotify y en SoundCloud. Ahí nos pueden seguir, escuchar. Y bueno, también si es que quieren, pues por la radio, estamos en Radio La Calle. Todos los días a las 12 del día se está retransmitiendo. Y bueno, eso es lo que creo que les puedo decir por ahora. Sí. Ya, y Valeria, dos inquietudes finales en esta charla tiene que ver cuál es el contenido de estos eh, cuentos, audiocuentos, diría yo. ¿Hay alguna tendencia o es libre, no es una cuestión feminista ni cosa por el estilo? Mira, lo feminista es la postura desde la que está concebida el proyecto, eso sí yo lo admito, porque Ya, además ha salido justo de esta postura que yo tengo, pero en los cuentos lo que se procuró al elegirlos es que hubiera una diversidad temática, una diversidad estilística, que diera razón de la propia escritura de cada una de estas autoras, además que fuera variado para que la gente tuviera pues un panorama, digamos, de todas estas autoras. El próximo cuento que va a salir, el de las islas, es sobre un feminicidio, de hecho. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Labios Rojos es otra temática y en el sótano otra. claro, hay muchas historias, ¿no? Finalmente, ¿cómo ve la situación de la mujer? Sigue todavía vigente, lamentablemente, el maltrato contra las mujeres, la violencia para la mujer por parte de los hombres. Sí, sí, es una situación muy terrible porque además parece que en lugar de ir en decremento va en incremento. Y yo creo que tiene que ver justamente con esta resistencia que estamos haciendo ahora nosotras, ¿no? O sea, siento que antes no nos defendíamos o nos defendíamos menos, esta situación era menos pública, pero ahora con toda esta lucha, esta defensa que estamos haciendo, pues eso genera una especie de escozor y, y parece que es como una especie de olla de presión, ¿no? Entonces revienta esto, es terrible. Esperemos que con estas iniciativas que estamos haciendo todas las mujeres desde nuestros bastiones de resistencia, como yo les llamo, pues logremos ir matizando un poco esta situación que es brutal ahora mismo. ¿Por qué será que se produce este incremento de la violencia contra la mujer? Mira, yo lo que creo, pero esto es una opinión personal, yo creo que esto tiene que ver con que durante muchos siglos hubo un discurso predominante. Ese discurso predominante era el discurso masculino. A partir más o menos El de la machismo. liberación, sí, de la liberación sexual en los años 60, la mujer empieza a formar parte más activa de la sociedad y empieza a generarse un segundo discurso. Ese segundo discurso es el nuestro. Claro, cuando has tenido tantos siglos de un discurso predominante y ahora hay un discurso que quiere convivir con el tuyo, lo que tú vas a hacer a toda costa, aunque sea inconscientemente, es intentar aplastar esto, intentar que esto se silencie, que esto se calle. Y cuando no lo puedes hacer de manera simbólica, que es callándote, vetándote, no publicándote, un conjunto de cosas, pues lo haces de manera física, ¿no? Y la manera física extrema pues es la agresión, los golpes y hasta el asesinato. Entonces, sí es una situación muy fuerte, como te digo, esto es algo que yo pienso y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta necesidad de las mujeres de empoderarse, que evidentemente pues al machismo no le gusta bajo ninguna circunstancia y va a luchar contra esto. Mecanismos de defensa que sugiera Valeria para las mujeres muchas veces se aguantan o no denuncian, no informan, no se rebelan, diría yo, y se mantienen con el hombre que le está maltratando, no sé, por temas económicos o por temas de los hijos, por no romper una costumbre, una tradición, pero vivir así es un infierno. Claro, mira, es bien difícil porque es un asunto, como te digo, de subjetividades
que a veces uno dice, bueno, esta persona tan inteligente, que ha estudiado tanto, que aparentemente tiene una independencia, pues igual es maltratada, ¿no? O sea, uno siempre piensa, eh, digamos, en esto, en las amas de casa que están solas, con hijos y que por dependencia económica son maltratadas. Este es como el cuadro común que uno piensa, ¿no? Pero no está solamente ahí, o sea, también hay mujeres que estudian, que trabajan y a pesar de eso están envueltas en estas situaciones de violencia, sea física o simbólica. Y es porque, como te digo, o sea, subjetivamente este maltrato establece unos lazos tan complejos que romperlos no es fácil. O sea, es que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué te estás aguantando esto? ¿Por qué no haces esto o aquello? O si yo estuviera en esta situación, haría esto o aquello. Pero en Hay como, realidad, hay estar como saber qué está pasando, ¿no? claro, en los zapatos de alguien es, mira, muy, muy difícil. Entonces, claro, ¿qué les podría decir yo? O sea, rebélense, obviamente, pero Pero ¿a dónde vamos, no? O sea, el tema pasa por asuntos estructurales de la idiosincrasia también de 500 años de conquista española, que fue una invasión más bien. Entonces, todo eso está muy arraigado en el pensamiento latinoamericano, porque esto corre por toda América Latina y no sé si también en los Estados Unidos, esto del maltrato a diferentes capas, diferentes estratos de la sociedad, ¿no? claro, por supuesto, y además en Estados Unidos agravado por un conjunto de cuestiones como, como el uso de armas, asesinatos seriales, o sea, es exponencial, ¿no? También ocurre, mira, ocurre en todas partes, o sea, esto está pasando en todas partes, está pasando de una manera alarmante y terrible. Lo único bueno ahora es que nosotras nos hemos dado cuenta, lo único bueno ahora es que estamos generando redes de apoyo. Este mismo proyecto de Mujeres al Oído, siento yo, es una red de sororidad, como le llamamos, es decir, o sea, entre mujeres nos cuidamos, nos apoyamos, nos protegemos, eh, nos ayudamos a salir adelante. Entonces yo creo que eso es muy valioso, ¿no? En todos los niveles. O sea, yo pienso siempre en esto. Uno lucha desde donde puede luchar, hace su bastión de resistencia desde donde lo puede hacer. O sea, en mi caso es la cultura y aquí estoy y sé que otras mujeres lo harán desde otras partes, lo harán, no sé, desde la ayuda psicológica, lo harán desde derechos humanos, o sea, hay tantas partes desde donde luchar que ahí estamos. O sea, lo importante es esto, es luchar, es insistir, es no dejarnos más, no callarnos más. Muy bien. Ha sido un gusto compartir con Valeria Guzmán Pérez, escritora ecuatoriana, directora de este proyecto importante, denominado la producción de audio Cuentos Mujeres al Oído. Gracias, Valeria, por la entrevista. Muchísimas gracias, Jaime, qué gusto. Un abrazo. Un abrazo. Buen día. Muy bien, Valeria Guzmán Pérez, como dijimos, escritora ecuatoriana con este importante proyecto, Mujeres al Oído, un proyecto de producción de audio Cuentos. Interesante la propuesta. Estaremos atentos. Amigos y amigas, un buen día.